Muy buenas, ¿qué tal? 20ª etapa de la Vuelta Ciclista España concluida, ya solo queda la crono de mañana en Madrid, una general que está ya muy definida y que hoy además ha tenido una sorpresa, ¿no? Un poco en esa ascensión final con la victoria impresionante de Eddie Dunbar, que ha rendido genial, ha aprovechado el momento perfecto para sorprender a sus rivales y ha podido mantener ese hueco por unos segunditos. Se ha impuesto finalmente a Enric Mas y a Roglic, que han entrado en la segunda y tercera posición respectivamente. Una jornada que ha empezado con una fuga de 11 corredores, en la que veíamos a Bain y a Soler dispuestos a pelear esa clasificación de la montaña, con Vertet, Frigo, Moniquet, Carlos Canal, Jack Hay, Leinset, Champion, Tejada y una vez más también Pablo Castrillo. El pelotón que por detrás, bueno, estaba ahí el Red Bull Bora, que había tenido varias bajas, ¿no?, en la jornada de hoy por un virus en el equipo. El Ineos también había asumido ciertas responsabilidades, ¿no?, durante un tramo de la etapa tirando, y en ningún momento la fuga se ha llegado a escapar demasiado. Y esto se veía que, bueno, que si seguían así las cosas, evidentemente iba a ser una pelea por todo lo alto entre los hombres de la general, que era un poco lo que se esperaba en una jornada con 7 puertos por delante, y donde, bueno, finalmente esa fuga se ha ido seleccionando. Se han ido 3 corredores por delante, han sido Bain, Soler y Vertet, los ciclistas que se han movido. Un Bain y un Soler que se estaban disputando esos puntos de la clasificación de la montaña, pasando Bain en primera posición en varios de ellos, arrebatándoles el liderazgo a su compañero de equipo, y luego ha sido Soler el que, cuando estaba este trío cabecero, se ha movido a falta de unos 8 o 9 kilómetros para coronar la ascensión. Ha empezado ya a pasar en primera posición los siguientes puertos y, bueno, han llegado a empatar a puntos, pero bueno, finalmente esto se ha resuelto con el australiano por delante en esa clasificación de la montaña, pero bueno, de una forma u otra se queda esa clasificación en el equipo UAE, que lo han peleado y han estado con dos nombres ahí muy fuertes, muy sólidos en las escapadas, y desde luego, pues a falta de grandes resultados en esta vuelta, pues un premio secundario y un poco de consolación, ¿no?, que se llevan también ante el buen rendimiento de sus ciclistas. Mientras tanto, era por detrás el equipo T-Rex Soudal los que empezaban a meter un ritmo muy fuerte, a seleccionar el grupo, y se veía clara, ¿no?, la intención de Mikel Landa de buscar ese triunfo de etapa, de subir puestos en la general, de intentar algo. Ya conocemos de sobra al Alavés. Y bueno, lo han ido probando, el pelotón se ha ido reduciendo bastante. Catania es el que ha hecho ya ese último acelerón, el que ha hecho mucho daño. Y en esa penúltima ascensión de la jornada de primera categoría es donde Mikel no se ha tratado de mover, pero tampoco ha ido a ningún lado ese movimiento, han reaccionado, y sobre todo el movimiento que sí que ha funcionado y que ha abierto hueco ha sido el de Sivakov, que ha arrancado de lejos, que no han reaccionado ahí sus rivales, y bueno, ha empezado a abrir hueco, ha coronado por delante. Mientras tanto, por detrás, entre los hombres del pelotón, era Enric Mas el que sprintaba, ¿no?, para conseguir esos 4 segundos de bonificación en la cima de la ascensión y recortarle un poquito más a O'Connor. Se quedaba 22 segundos momentáneamente en la general, y por delante un Sivakov que iba abriendo hueco, ha llegado a tener más o menos un minuto de diferencia con ese grupo perseguidor. Y por detrás que, bueno, Landa en ese llano ha tratado de moverse también, pero le estaban saliendo ahí sus rivales, no se ha podido escapar en esa situación de carrera. Y bueno, pues al final han llegado los favoritos juntos, con un Sivakov que empezaba la ascensión por delante, y ahí se ha decidido todo. Ha sido Roglic, ¿no?, junto al Red Bull Bora, los que han empezado a meter ritmo, y a unos 4 kilómetros de línea de meta, Roglic ha puesto su marcha, ha empezado también a estirar un poco ese grupo. Hemos visto también movimientos de Eddie Dunbar, ¿no?, que ha saltado, le han dejado ir en ese momento también, que estaba habiendo dudas y parones entre los favoritos. Dunbar lo ha aprovechado, se ha ido hacia adelante, ha llegado a la rueda de Sivakov, le ha soltado, y a partir de ahí, pues ese hueco ha sabido gestionarlo a la perfección. Godú era otro de los que ya veníamos viendo, ¿no?, estos días previos, ¿no?, que estaba con muy buenas sensaciones, y hoy lo ha confirmado. Un Godú que también ha ido hacia adelante, que ha hecho hueco, que se le estaba viendo, ¿no?, también adelantar a Sivakov, intentar ir a por Eddie Dunbar. Y por detrás, pues bueno, se veía, ¿no?, en todo momento alguna aceleración de Enric Mas, Carapaz que sufría un poquito más por aguantar ese ritmo, pero que Roglic también llegaba con facilidad a la rueda del español. Y bueno, eran un poco los que estaban en ese momento de carrera, que se les veía un punto evidentemente por encima de Odú, del propio Eddie Dunbar, que seguía por delante, pero no había continuidad, no estaban tirando realmente con insistencia, y sobre todo con un O'Connor que estaba sufriendo siempre unos cuantos segundos por detrás, pero no más de 10 segundos en ningún momento, y con un Félix Gall que hoy ha reaparecido, que ha estado fortísimo y que le ha salvado también mucho hoy a su compañero de equipo, a su líder en esta Vuelta a España, pensando en mantener esa segunda posición del podio.
Y finalmente, pues ya llegando a línea de meta en ese último kilómetro, Dunbar, que ya ha sido capaz de mantener el hueco, imponerse y conseguir su segunda victoria en esta vuelta. Impresionante lo que ha logrado. Y por detrás, pues Landa lo ha probado, ha intentado arrancar, pero bueno, Roglic, Enric también han reaccionado, ha sido sobre todo el español, y ya llegando a línea de meta, pues ha sacado unos segundos a sus rivales, pero no lo suficientes como para cazar al irlandés. Así que, bueno, analizando un poco la carrera de hoy, evidentemente, pues hay que poner el punto de mira, ¿no? en Eddie Dunbar, que es un ciclista impresionante, que hay que recordar que el año pasado, por ejemplo, en el Giro de Italia, ya con el equipo Jayco, estuvo a la altura de Almeida, de Thomas, de Roglic, ¿no? Intentando pelear ese podio en esa cuarta posición de la general, que los últimos días se le hicieron largos ya en esa última semana, pero que había estado muy fuerte hasta ese punto de carrera, que también está acabando la vuelta con muy buenas sensaciones, que ya ganó una etapa hace unos cuantos días y que, bueno, que al final pues no ha estado metido en la general, pero le ha salido una carrera perfecta, ¿no? Y para el Jayco pues es un premio impresionante. Y luego por detrás hoy hay que hablar largo y tendido de lo que han hecho los favoritos, porque yo de verdad que no lo entiendo. O'Connor estaba siendo vulnerable todos los días. Es un ciclista evidentemente muy sólido, que sabe lo que se estará ahí haciendo en las generales. Hoy lo ha vuelto a demostrar, que es muy difícil no soltar a un ciclista como O'Connor y meterle de repente muchísimo tiempo. Pero independientemente de ello, cuando todos estos días ha estado cediendo y se le veía sufrir mucho, tienes que intentar atacar. Y si no lo quieres probar desde muy lejos, que creo que es el caso de Carapaz, y no entiendo cómo Carapaz hoy, por mucho que a lo mejor tampoco tuviese el mejor día de su vida, no lo ha probado de lejos, no ha intentado reventar la carrera de alguna forma, porque estaba un minuto por detrás de O'Connor, y en la última subida sí que es verdad que con lo dura que es, le puede llegar a abrir ese hueco, pero también queda una crono donde O'Connor sobre el papel es superior, y bueno, quizás si le pruebas desde lejos, le abres ya un gap en línea de meta que te asegure mantener ese podio, ¿no? Y me ha sorprendido que nadie lo pruebe. Sí que es verdad que quizá, pues evidentemente la ascensión más dura era la última y ahí es donde se podía decidir todo y donde tenías que llegar con fuerzas. Pero quizá me ha faltado algún movimiento, que se podía llegar a esperar un poquito más de locura en esos puertos previos y, bueno, sobre todo en el caso de Enric Mas, que encima hoy ha sido el más fuerte, que ha soltado a Roglic y a Carapaz en esos últimos metros. Quizá Carapaz sí que se le ha visto llegar allá sufriendo mucho a meta. Roglic quizá a lo mejor se ha dejado ir un poco, pero realmente tampoco sabemos hasta qué punto se ha dejado ir, porque tenía la oportunidad de ganar la etapa y sabemos que con la explosividad que tiene Roglic con ese cambio de ritmo le podría haber cerrado a lo mejor el hueco a Dunbar si hubiese arrancado en ese último kilómetro. Entonces, bueno, sea como sea, hoy Enric ha sido el primero de los favoritos, quitando a Dunbar en llegar a meta, soltando a todos los demás, y no entiendo cómo Enric Mas, ya no es que no lo haya probado de lejos, porque realmente, pues, por probar a Roglic a lo mejor podías intentarlo, pero pensando en el podio, en esa segunda posición de O'Connor, Enric no tiene sentido que no lo haya probado desde abajo, con fuerza, sin mirar hacia atrás, y da igual quién viniese a ruedas sin pensar en esa victoria de etapa, para distanciar a O'Connor, porque es que hoy le ha soltado, pero solo le ha metido 7 segundos en meta, más las bonificaciones que ha sacado, y sigue estando por detrás en la clasificación general, como vemos aquí, 9 segundos por detrás de O'Connor. No me explico que Enric no haya ido a bloque desde abajo y haya intentado meterle más tiempo a O'Connor, porque sobre el papel pienso que O'Connor es mejor contrarrelojista que Enric, al menos este año ha hecho mejores cronos, y evidentemente, pues llegar por detrás ya te lo complica mucho. Sí que es verdad que Enric termina muy fuerte la vuelta y O'Connor, pues hoy ha estado bastante sólido, pero no ha estado tan fuerte como Enric, pero en contrarreloj es algo completamente diferente. Entonces se le complica mucho también a Enric la película para llegar a esa segunda posición mañana en la crono final de Madrid. No va a ser nada fácil, va a ser una lucha muy apretada, bonita, es espectáculo que vamos a tener porque la carrera está más que sentenciada con Roglic. Y luego, pues bueno, Richard, que evidentemente con la desventaja que tiene, pues ya se va a olvidar del podio y va a tener que defender esa cuarta posición, que veremos, ¿no? Porque al final, con una crono también exigente, como ahora comentaremos, y el último día, pues se le puede llegar a complicar, no tanto con Godú, que también está acabando fuerte, sino quizá con Skilmos, que es un gran contrarrelojista, está 2.18 por detrás de Richard, me parece demasiado tiempo, evidentemente yo creo que Carapaz tiene asegurada esa cuarta posición, pero como Skilmos tenga un día inspirado, que hoy en cambio se la ha visto sufrir bastante, es uno de los que podría estar delante en la crono, y Richard sabemos que no es especialmente fuerte, ¿no?, en este terreno.
Entonces, bueno, todavía podría llegar a estar un poco la duda, que yo creo que no, que va a tener asegurada esa cuarta posición. Pero bueno, una carrera desde luego muy interesante esta vuelta. Mañana, como digo, a decidir todavía esa segunda posición entre O'Connor y Enric, que no entiendo hoy la actuación de Enric más, no me entra en la cabeza viendo las piernas que tenía y que ha sido capaz de soltar a todos al final. Carapaz, que hay que hablar de Carapaz, ¿no? Y hay que decir que la vuelta que ha hecho es impresionante. Ha tenido días muy malos en los que se ha dejado bastante tiempo, otros en los que ha estado a la altura de Roglic y de Enric, que han sido los más fuertes, pero es lo que llevo diciendo a lo largo de toda la vuelta y lo que el propio Carapaz ha dicho hoy también en línea de meta, y es que, bueno, evidentemente hoy incluso durante la subida que Enric también le estaba pidiendo relevos y que insistiese mucho ahí el ecuatoriano y que, bueno, él no tenía esas piernas, ¿no? No tenía tanto como le estaba pidiendo el ciclista del Movistar, pero que ya simplemente para él estar nuevamente con los favoritos después de 2 años en los que no ha estado al nivel, 2 años malos para él, que no ha podido disputar las generales, verse de nuevo en esta lucha con estas piernas es muy positivo para él, que se ha vuelto a reencontrar, que sabe que todavía tiene trabajo por hacer, pero que es lo importante, ¿no? Volver a ver a Carapaz metido en estas posiciones, peleando, y lo que nos hace soñar también con que Richard, a partir de ahora, vuelva a estar nuevamente en estas luchas, que volvamos a tenerle en cuenta como uno de los claros candidatos y aspirantes al podio, a aquella carrera que dispute y bueno, y que pueda incluso dar nuevamente alegrías, ¿no? al ciclismo, si es capaz de dar otro pasito más hacia adelante para tener quizá el nivel que ha mostrado ya en esta segunda, tercera semana desde el primer día de carrera, que esa primera semana en la vuelta pues realmente estaba claramente, ¿no? Por debajo del nivel del esloveno y del español. Pero bueno, es lo importante, ¿no? Es lo que llevo diciendo desde que empezó esta última gran vuelta de la temporada, es lo que ha dicho Carapaz en línea de meta. Así que bueno, análisis compartido también y esperemos que Richard pues realmente sea un punto de inflexión para verle ahora de manera constante ahí. Godú, impresionante, ¿no? Que se ha vuelto a reencontrar consigo mismo, también muy importante. Esquilmos, que confirma que puede ser un corredor también de grandes vueltas, que hasta ahora pues faltaba esa confirmación. Muy bien Lipovic, Mikel, que está en la octava posición, pero le va a tocar sufrir porque sabemos que no es para nada un buen especialista, entonces veremos si realmente acaba ahí. Sivakov noveno y hoy el que se ha hundido ha sido Carlos, décimo en la general a 10:31, más de 5 minutos hoy en meta. Se ha dejado Carlos, que bueno, la vuelta ha sido horrible, la verdad, ha estado muy lejos de su mejor versión. Ha tenido días que, bueno, ha rendido un poco mejor, que estaba un poquito más cerca de los más fuertes, pero que en ningún momento no hemos visto al Carlos de principio de temporada, del Dauphiné, incluso de algunas de las etapas del Tour, muy lejos de esa mejor versión. Se ha hundido además en esta última jornada y bueno, pues ya va a tener que conformarse con esa décima plaza en la clasificación general, desde luego una vuelta para olvidar. Al final, pensando en grandes vueltas de Carlos, pues el Tour fue horrible, también por un virus, ¿no? Que comentó pues en esa última semana que le lastró. Pero bueno, ni el Tour ni la Vuelta han salido como yo creo que muchos esperábamos. Sigue siendo joven, hay que darle tiempo, veremos cómo le salen las cosas el año que viene. Pero desde luego, pensando únicamente en las clasificaciones generales en grandes vueltas, este año pues no ha sido el suyo y ha estado lejos, ¿no? De lo que hizo el año pasado, por ejemplo, en el Tour. Así que bueno, habrá que ver mañana cómo se desarrolla la etapa. Aquí vemos el perfil, una crono completamente llana, 24,6 kilómetros en Madrid, que pueden marcar mucho las diferencias. Una crono, bueno, relativamente larga para lo que vemos últimamente. Evidentemente es una crono muy corta, ¿no? Para lo que estábamos acostumbrados. Pero bueno, que estas distancias y más en una última jornada pueden marcar muchas diferencias, que hay todavía varias posiciones en juego, esa pelea por la segunda plaza y quizá también por la quinta posición, ¿no? Evidentemente entre Godú, Esquilmos. Entonces, bueno, va a ser interesante, ¿no? Sobre todo el triunfo de etapa. Veremos si Roglic puede conseguir una nueva victoria en Madrid. Y bueno, pues por lo general, pues una vuelta que ha sido muy entretenida. Habrá tiempo, ya no solo mañana, ¿no? Sino en próximos días, evidentemente, para analizar con mucho detalle actuaciones individuales de los diferentes equipos y demás, que es lo que tengo pensado también hacer. Así que bueno, veremos mañana un poco cómo se desarrolla todo. No sé realmente en qué momento publicar el vídeo, porque en principio igual estaré también en la salida y seguramente también en la meta de la vuelta. Así que bueno, veremos también cómo me puedo organizar. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias a todos por ver el vídeo. Dadle like, dadle a la campanita, suscribíos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.